marzo 2019, Guaidó le dice a su pueblo que una amenaza no los va a detener. El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, regresó a Venezuela en medio de la aclamación de miles de seguidores, disipando los temores de ser detenido por haber burlado una orden judicial que le prohibía salir del territorio. No va a ser a través de la amenaza que nos van a detener. Aquí estamos más fuertes y unidos que nunca, con la mirada en el futuro, dijo Guaidó en su primer discurso al regresar al país, desde la tarima instalada en una plaza del este de Caracas. Acompañado de su esposa, el opositor, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, llegó al mediodía en un vuelo comercial desde Bogotá, con escala en Panamá, al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde era esperado por embajadores de países europeos y de Chile. Sabemos los riesgos a los que nos enfrentamos, eso nunca nos ha detenido, declaró en la terminal aérea, donde un nutrido grupo de seguidores gritaban: "Guaidó, Guaidó, sí se puede". Tras las marchas realizadas sin incidentes en todo el país en este lunes feriado de Carnaval, Guaidó convocó a una nueva movilización el sábado y el martes a reuniones con sindicatos de empleados públicos. No nos quedaremos ni un segundo tranquilos hasta lograr la libertad de Venezuela, aseguró el opositor, quien goza de inmunidad como jefe del parlamento de mayoría opositora. Bienvenido, presidente. Guaidó regresó de una gira por Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, tras salir en secreto y entrar a Colombia hace 10 días, según él, ayudado por militares venezolanos, en el marco del fallido intento de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Según un video que circula en Twitter, Guaidó tomó el intercomunicador del avión durante el vuelo: "Vamos a recuperar sin duda alguna nuestra democracia y nuestra libertad". ¿Se puede o no se puede?, preguntó. Sí se puede, respondieron los pasajeros. Maduro ha dicho que si Guaidó regresaba tendrá que ver la cara de la justicia aliada del gobierno, que le dictó impedimento de salida y congeló sus bienes, como parte de una investigación por usurpación de funciones. Ante la multitud, el líder opositor mostró triunfante su documento de identidad: "Aquí está mi pasaporte, sano y salvo", celebró. Más en Guaidó, decidido con marcha contra la dictadura de Nicolás Maduro. Bienvenido, presidente, eso me dijeron los funcionarios de migración, con mucho cariño, con mucho respeto. La cadena de mando está rota, relató a la prensa sobre su ingreso al país. Su regreso colocó al gobierno en un dilema: si lo detiene desataría una fuerte reacción internacional e interna, y si lo deja libre, según los analistas, evidenciaría cierta debilidad. Apenas llegó a Venezuela, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, advirtió que cualquier amenaza, violencia o intimidación contra él no va a ser tolerada y se va a encontrar con una respuesta rápida. Más tarde, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, celebró el retorno de Guaidó. La representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, advirtió que cualquier medida que ponga en riesgo la libertad, la seguridad o la integridad personal de Guaidó sería una gran escalada de tensiones. Despertó a un pueblo decepcionado. Guaidó se autoproclamó presidente interino el 23 de enero luego de que el Congreso declarara a Maduro usurpador por asumir el 10 de enero un segundo mandato que la oposición, como gran parte de la comunidad internacional, considera ilegítimo y originado en una reelección fraudulenta. En su periplo por Sudamérica, fue recibido con honores de presidente y se reunió con migrantes venezolanos, que hacen parte del éxodo de unos 2,7 millones que huyeron de la crisis desde 2015, según la ONU.
En Venezuela encuentra a un sector de la población ansiosa por un cambio, agotada de pasar trabajos por la falta de medicinas y alimentos, y la hiperinflación. Guaidó regresa tras la frustrada operación para hacer entrar toneladas de medicamentos y medicinas, bloqueadas por los militares y grupos civiles armados, colectivos, en medio de disturbios que dejaron 7 muertos y cientos de heridos. Este lunes, reiteró su llamado a la Fuerza Armada, sostén del gobierno, y destacó que unos 700 militares y policías han desconocido a Maduro y traspasado las fronteras de Colombia y Brasil. Despertó a un pueblo decepcionado, es impresionante lo que ha logrado en menos de 2 meses, declaró a AFP John Pedrosa, de 60 años, en la concentración en Caracas. Para Luis Vicente León, director de la firma Data Analysis, el regreso de Guaidó era vital para rescatar esperanza y liderazgo opositor. A su juicio, que el gobierno le permita entrar, sin apresarlo, responde a la presión, pero parece indicar una negociación, local e internacional. Últimas noticias. Venezuela 5 de marzo 2019, bloqueo, el plan de Maduro contra Guaidó. Durante el regreso a Caracas de Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado de Venezuela, varias páginas web fueron bloqueadas. El senador de Estados Unidos Marco Rubio señala a los chinos. Ayer no fue la primera vez que los venezolanos se quedaron sin acceso a varias páginas web. Tampoco sorprendió a la mayoría el bloqueo a redes sociales y los apagones intermitentes. Esta estrategia es la forma que usa el presidente Nicolás Maduro para bloquear a la oposición. Ayer, justo cuando los medios empezaban a reportar el regreso a Caracas del autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, las plataformas de Twitter y SoundCloud presentaron bloqueos, según reportó NetBlocks, un observatorio de Internet. SoundCloud es quizá la más afectada últimamente, pues es la herramienta que usa Guaidó para enviar sus mensajes. Este lunes, medios como El Pitazo, Efecto Cocuyo y Caraota Digital, todos críticos del gobierno, presentaron interferencias en sus portales, por distintos tipos de ataques. YouTube, Google Play Store y los mensajes de Android tuvieron acceso restringido justo cuando Guaidó pronunciaba su discurso desde una tarima en el este de Caracas. Medios internacionales también fueron bloqueados cuando transmitían información sobre el regreso del opositor a Venezuela, luego de una gira regional de 10 días. Durante su discurso de ayer, Guaidó convocó a otra manifestación para el sábado, dijo que este martes se reuniría con empleados del sector público y les volvió a insistir a las fuerzas militares, ¿qué más van a esperar? ¿Chinos bloqueando? Internet es el medio por el que Guaidó ha consolidado un apoyo importante entre las nuevas generaciones. Tiene 3,6 millones de seguidores en Instagram y 1,6 millones en Twitter. Es un millennial. Se apropió de las redes sociales y tiene la capacidad de ser genuino y empático, de improvisar, de mostrarse tal como es, en un contexto en el que está vetado en los medios tradicionales, dijo a AFP Andrés Cañizales, experto en comunicación política. Hasta su perro tiene cuentas en Instagram y Twitter, @GuaidoOficial, con más de 1.000 seguidores. Soy el gran perro libertario. Wow, dice en su presentación. Maduro lo sabe y por eso ha intentado sabotear varias iniciativas de Guaidó y sus seguidores en la red. El presidente de la Asamblea Nacional creó la red Voluntarios X Venezuela y convocó a miles de jóvenes a través de redes sociales para ayudar a ingresar y distribuir la ayuda internacional, el pasado 23 de febrero. Ante la respuesta masiva a la convocatoria, el ejército virtual de Maduro bloqueó la página y redireccionó a quienes intentaban ingresar a un portal falso. En enero 29,
Cuando el autoproclamado presidente se dirigió al país, el acceso a la aplicación de videos en vivo de Twitter, Periscope, se bloqueó durante los 12 minutos que duró su discurso. Cuando Guaidó llamó a protestar contra Maduro, plataformas de redes sociales como Facebook y YouTube fueron en gran medida desconectadas por el proveedor estatal de comunicaciones CANT, según el grupo de monitoreo de la red NetBlocks. El observador de Internet también reportó bloqueos masivos a YouTube y Bing, de Microsoft, por varias horas, durante la transmisión en vivo del concierto Venezuela Live Aid, el 22 de febrero en Cúcuta. De acuerdo con Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida y uno de los asesores de Donald Trump sobre el tema de Venezuela, aseguró que detrás del bloqueo estaba China, dice en un mensaje en su cuenta de Twitter. Un informe de Freedom House, una ONG financiada por el gobierno de Estados Unidos, señaló el año pasado que China es el censor más efectivo de Internet y que exportaba su modelo al mundo. En otro escrito, de la cadena CNN, se comenta que los censores de China reinan en blogs, redes sociales y gigantes de búsqueda estadounidense, y repetidamente derrotan o obstaculizan cualquier intento por socavar el firewall de redes virtuales privadas, conocidas como VPN, de la Dark Web. La misma organización reportó que durante 2018 la libertad de Internet descendió por 8º año consecutivo. En los documentos aparece Venezuela como uno de los países que más ha restringido libertades en Internet durante los últimos 5 años. El gobierno del presidente Nicolás Maduro suele bloquear sitios web que le son críticos, somete a periodistas a detenciones arbitrarias y adoptó una ley que sanciona con hasta 20 años de cárcel la propagación de mensajes de odio en las redes sociales. Y es que aunque Maduro se refiere a Guaidó como un muchacho jugando a la política, periodistas de radio han denunciado que por orden de Conatel, que regula las comunicaciones en el país, varias estaciones tienen prohibido decir su nombre. El gobierno se ha enfrentado durante mucho tiempo con los medios de comunicación privados y ha redoblado esfuerzos para reprimir las noticias sobre el ascenso de Guaidó. Últimas noticias. Venezuela. 5 de marzo 2019, Maduro podría encontrar asilo en Cuba, allá tiene amigos, Iván Duque. En entrevista con The Washington Post dice que Estados Unidos debe persuadir a Rusia para rechazar a Maduro. Los días en el poder del presidente de Venezuela Nicolás Maduro están a punto de terminar. Debido a la creciente presión internacional y doméstica sobre su gobierno mafioso y al aumento de las deserciones de sus tropas militares, afirmó este domingo el presidente de Colombia Iván Duque en una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post. Iván Duque expresó su optimismo sobre el derrocamiento de Maduro y dijo que estaba seguro de que se vería obligado a abandonar el poder pronto, ya que su apoyo público se reducirá a una pequeña base de partidarios incondicionales, incluidos los grupos armados conocidos como colectivos. Duque añadió que los venezolanos pueden destituir a Maduro a medida que más y más oficiales militares lo abandonen en un efecto dominó y prometan lealtad a Guaidó, el líder de la Asamblea Nacional. Frente a los rumores de envío de tropas norteamericanas a territorio venezolano, el presidente colombiano añadió que no enviaría tropas colombianas a Venezuela y que creía que Estados Unidos tampoco lo haría. Duque elogió el apoyo que Estados Unidos le ha dado al presidente encargado Juan Guaidó y enfatizó en que las sanciones que le han dado a Nicolás Maduro y sus aliados los están oprimiendo fuertemente. Washington también impuso sanciones estrictas a la empresa petrolera estatal de Venezuela, conocida como PPSA, que ha cortado una fuente clave de ingresos para el gobierno de Maduro. Washington y otras naciones que reconocen al gobierno de Guaidó han pedido la transferencia de cualquier activo estatal de Maduro a Guaidó. Estas sanciones, según Duque,
podrían significar que más refugiados llegarán a Colombia, pero está dispuesto a asumirlo. Vale la pena poner fin a la dictadura más brutal que hemos visto en América Latina en la historia reciente. En caso de que Nicolás Maduro se vaya pacíficamente del poder, Duque dijo que podría encontrar asilo en Cuba, que durante mucho tiempo ha mantenido una relación cercana con Venezuela. Creo que él sería muy feliz ahí, allí tiene muchos amigos, aseveró el mandatario. Duque concluyó la entrevista afirmando que los países alineados con Guaidó, particularmente los Estados Unidos, necesitan persuadir a China y Rusia de que les interesa rechazar a Maduro. Si quieren tener relaciones en América Latina, creo que deberían evaluar por qué la mayoría de los países del hemisferio han denunciado lo que está sucediendo en Venezuela. Si quieren tener relaciones en América Latina, creo que deberían evaluar por qué la mayoría de los países del hemisferio han denunciado lo que está sucediendo en Venezuela, dijo Duque para The Washington Post. Juan Guaidó estuvo en una gira de 5 días por Brasil, Argentina, Paraguay, Ecuador y Colombia, donde se reunió con el presidente Duque y este lunes regresó a Venezuela propinando un duro golpe de efecto al régimen, que se había notado una victoria política al neutralizar el ingreso de la ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero. Últimas noticias. Venezuela 5 de marzo 2019, ¿qué consiguió la vicepresidenta venezolana en su viaje a Rusia? Delcy Rodríguez anunció el traslado de 2 empresas estatales a Moscú. Putin reiteró apoyo militar. Mientras Juan Guaidó realizaba una gira por América Latina, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, viajó a Moscú y se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, en búsqueda de apoyo contundente en materia económica y militar por parte de Rusia. ¿Cumplió con su cometido? Delcy comenzó la visita con tono alarmante, asegurando que hoy Venezuela vive un momento particular donde es víctima de una agresión multiforme dirigida desde los Estados Unidos. Además, la vicepresidenta transmitió el agradecimiento del presidente Nicolás Maduro y del pueblo venezolano por todo lo que es el apoyo de Rusia a Venezuela y aprovechó para declarar su admiración al gobierno ruso que dijo está al frente de la batalla por la buena humanidad. Por su parte, jefe de la diplomacia rusa Sergei Lavrov, también en tono cálido, respondió que el presidente Vladimir Putin enviaba palabras de apoyo y solidaridad a su colega y amigo, Nicolás Maduro, con quien cooperamos estrechamente y coordinamos nuestras acciones en la arena internacional. Constató Lavrov. Luego de la lluvia de halagos, los representantes de ambos países anunciaron las medidas, quizá no tan concisas, que resultaron tras el encuentro bilateral. Estos fueron los principales acuerdos. El traslado de PSA a Moscú. Maduro ha instruido que la Oficina de Petróleos de Venezuela, PSA, que se encuentra en Lisboa sea trasladada a Moscú. Europa no da garantías de respeto a nuestros activos, dijo Delcy Rodríguez en la rueda de prensa tras el encuentro con Lavrov. Además de trasladar la petrolera estatal, moverían también a Moscú la oficina de Compañía Metalúrgica MOS. Ambas medidas resultan por el deseo del régimen de controlar los activos de Venezuela, que se encuentran en su mayoría retenidos por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Rodríguez explicó que el movimiento coincide con los planes de ampliar la cooperación técnica en materia de extracción de crudo con las petroleras rusas Rosneft y Gazprom, y responde al rechazo ruso por las sanciones estadounidenses. La jugada también responde a las declaraciones no identificadas que aseguran que el banco ruso Gazprombank congelaría las cuentas de PSA y detendría las transacciones con la firma para reducir el riesgo de que el prestamista se vea envuelto en las sanciones de Estados Unidos. Más respaldo sin intervención militar.
En cuanto al respaldo militar, la presidenta del Parlamento ruso, Valentina Matvienko, aseveró que en su país están muy preocupados de que Estados Unidos se esté preparado para cualquier tipo de provocación a fin de comenzar un derramamiento de sangre y justificar la intervención militar en Venezuela. Aunque Matvienko reafirmó el respaldo de la milicia rusa a Venezuela, aseguró que harían todo lo posible por evitarlo. Creemos que la crisis venezolana, creada artificialmente por Estados Unidos, solo se puede resolver de manera pacífica, a través del diálogo de todas las fuerzas políticas locales, concluyó. Lavrov añadió que este respaldo reviste de gran importancia ahora, en momentos en que Venezuela sufre una ofensiva frontal y una desvergonzada intromisión en sus asuntos internos. Ayuda humanitaria, no económica. Finalmente, Lavrov dijo tras la conferencia que Rusia seguirá enfocada en proveer apoyo a Venezuela, no económico, sino en ayuda humanitaria legítima, especialmente solicitada por Nicolás Maduro. Según el ministro, Moscú ya envió un primer paquete de asistencia médica, un primer lote de 7,5 toneladas de medicamentos con destino a Venezuela, cifra que ya había mencionado Maduro y con las peticiones especiales que había realizado el mandatario. Aseguró también que han suministrado aproximadamente 64,100 toneladas de trigo a Venezuela, según la consultora agrícola rusa Sovecon, y que los refuerzos continuarán de acuerdo a las solicitudes de Nicolás Maduro y por la vía legal.